Bienvenidos a un nuevo video de Jacqueline Matata por el Mundo. Un video más que especial. Para quienes son nuevos en el canal, a nosotros siempre nos ha gustado la montaña, especialmente las aventuras. Y bueno, a lo largo de estos casi 4 años que llevamos viajando por América en nuestro motorhome, se fueron dando en el camino ciertas situaciones en las que empezamos a cumplir nuevos hitos, desafíos, logros personales que la verdad es que nos han llenado de orgullo cada vez que los cumplimos. Arrancamos en Argentina haciendo travesías en el Bolsón, en el Chaltén de 70, 80 kilómetros, 4 o 5 días en carpas. Y ahí nos dimos cuenta que realmente amamos la montaña. Si bien nunca fue la alta montaña, algo que nos atraía mucho, allá por Bolivia hicimos nuestro primer 6000, una montaña de 6088 metros de altura, el Huayna Potosí. Y cuando bajamos de la montaña dijimos, esta es la primera y la última vez, pero quedó algo ahí dando vuelta, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando llegamos a Ecuador, dijimos, bueno, queremos ir por más, vamos por el Chimborazo, la montaña más alta de Ecuador, con 6.293 metros sobre el nivel del mar. Y no solamente eso, sino que es el punto más cercano al Sol, porque si la medimos desde el centro de la Tierra, es inclusive 2 kilómetros más alta que el Everest, pero vuelvo a decir, medidas del centro de la Tierra. Hicimos eso y ahí yo igual ya dije, en lo personal, quiero más. Yo no estaba tan convencido, pero bueno, seguimos haciendo montaña en Colombia. Y cuando estábamos en Venezuela, recibimos una llamada y una invitación que yo en cualquier otro momento de mi vida me hubiera parecido una locura, pero la verdad que nos emocionó un montón y dijimos, no podemos decir que no. Uno de los primeros destinos que conocimos en Mendoza, cuando arrancamos el viaje, vamos a poner una foto acá, fue el Parque Provincial Aconcagua, en mi provincia natal, en Mendoza. Tengo mi corazoncito ahí. En ese entonces era en febrero y veíamos a la gente que iba con todas las mochilas y decíamos, che, algún día vamos a subir a la Aconcagua. No, esta gente está demente, ¿cómo va a ser tantos días en la montaña? Bueno, tal vez que algún día vamos a algún refugio. Bueno, después, el año pasado, julio del 2022, nos agarran un montón de días varados en Puente del Inca. Los invitamos a que vean todos estos videos del canal. Y así ahí que siempre tuvimos ahí una atracción por el Aconcagua, ¿no? Volvimos a pasar por el Parque Provincial Aconcagua y dijimos, che, algún día tenemos que venir a conocer el gigante de América, la montaña más alta de Argentina, la montaña más alta de América, la montaña más alta del mundo por fuera de los Himalayas. Así que, como decía Santi, la llamada que recibimos era para subir a la Aconcagua, así que dijimos que sí, como esta vida tan loca que tenemos, empezamos a entrenar, así que estamos por enfrentarnos a la locura más grande que hemos hecho en nuestra vida. Nos vamos a subir a la Aconcagua. así que como viste en los videos anteriores, llegamos a México en motorhome, una locura estar por acá en esta etapa que estamos haciendo de recorrer América en motorhome. Y lo vamos a dejar por unas semanas para volar a Argentina a poder cumplir este sueño, porque la vida se trata de eso, gente, ir detrás de sus sueños. Así que subir a la Aconcagua para nosotros es un sueño dentro de ya este otro sueño que estamos cumpliendo, que es el de darle la vuelta al mundo. Obviamente que también vamos a aprovechar a ver a nuestros afectos que tanto extrañamos y es una de las cosas más difíciles de este viaje. Así que súper emocionados por mostrarles todo lo que implica dejar nuestra casita acá e irnos a Argentina a hacer 3 cosas que estamos ansiando mucho: subir a la montaña, ir por nuestro sueño de subir a la Aconcagua y el tercero, darnos un fuerte abrazo con todos los nuestros. Ya hace rato que hemos comenzado con los preparativos para este regreso a la Argentina, pero este es uno de los más importantes y cruciales, que es dónde vamos a dejar el motorhome. Hace rato que venimos buscando en iOverlander, la aplicación que siempre mencionamos, porque obviamente que ahí hay un montón de experiencias de otros viajeros que han tenido que dejar sus vehículos para viajar a algún otro lado. Hemos hecho otras consultas por WhatsApp, hemos hecho ya consultas a gente local, así que ahora que ya hemos llegado a Cancún, que es donde tenemos pensado dejarlo, vamos a aprovechar a ver y pasar físicamente por algunos lugares a ver cuál es la mejor opción que encontramos. Bueno, vamos a hacer la primera averiguación en este lugar.
Ok, no, no es para dejarlo ahora igual, es de acá unos 4 o 5 días, Una sí, semana, de acá una semana. Ok. ¿Sería este carro? Sí, este carro. Desgraciadamente por el tipo de pesado que manejo, no tendría yo espacio para sacar mi vehículo. Bueno, el primero negativo por el tema de la altura, porque todo eso es curvo, así que la camioneta no entraría ahí, pero nos dijo que cuesta 200 pesos mexicanos por día, independientemente de cuántos días lo vayas a dejar. Vamos a ver otro acá al lado, que debe ser este por acá, a ver. Bueno. Ay. De hecho, hay un motorhome acá. Parece de re de película este lugar. Sí. De los que cuando te vas a mudar y que guardas todas tus pertenencias en un lugar así. ¿Cómo te fue con este? Esta me parece que es una opción potable. El lunes, porque hoy ya estaban cerrando, me dijo, y el lunes me confirma si tiene lugar o no. Mínimo es 30 días y también me va a confirmar el precio. El lugar, lo que tiene de bueno para mí es que no es un estacionamiento donde entran y salen autos todo el tiempo, son bodegas para almacenamiento y tiene un montón de seguridad. Me mostró todas las cámaras, seguridad 24 horas y únicamente ingresa personal autorizado. Entonces me parece que si hay lugar, esta puede llegar a ser una opción. Ahora estamos yendo a ver una tercera opción, que con esta persona ya nos habíamos contactado por WhatsApp y nos había pasado un presupuesto de $125 el mes en un espacio descubierto, porque por lo que estuvimos viendo es bastante difícil encontrar espacios cubiertos acá en esta zona, como que la gran mayoría deja en lugares descubiertos, valga la redundancia. Vamos a ver la opción número 3. Fíjense, ya hay un motorhome ahí. Ese tenía muchos comentarios en iOverlander, todos súper positivos. Seguimos en la búsqueda, vamos hacia una cuarta opción. Ahí pueden ver en el mapa Cancún, ese hilito, ahí es la zona hotelera. Después tenemos el aeropuerto y bueno, ahora estamos yendo a ver una cuarta opción. Buenas. 10 pesos para prisión. ¿Por qué motivo? Porque es privada. Pero estamos buscando un estacionamiento, tenemos que ir a hablar con una gente de un camping. No, pero no es acá, hay que dar la vuelta. Ah, ¿tengo que dar la vuelta? O sea, necesitamos salir a la ruta. Sí, aquí puede dar la Ah, ok. Bueno, primera vez que nos encontramos con esto. No sabemos por qué razón. Nos cobraban para pasar ahí porque dice que es privado, pero no sé, por ahí nos está marcando el GPS, a ver. O sea, tenemos que hacer todo este vueltón porque no hay retorno, pero son 30 kilómetros, o sea, algo está mal. A ver acá, acá. Encontramos un giro. Capaz que por eso estaba cobrando Era la mafia del atajo. el peaje ese. Si hubiéramos pagado el peaje, salíamos como por acá. Pero qué mafia. O sea, porque era cruzar una cuadra. Acá, acá salía. Pero igual la realidad es que si no había ese atajo, te conviene pagar 10 pesos antes que hacer Sí. 30 kilómetros. Vinimos a ver otra opción, que además es un camping, pero vean que allá hay un montón de motorhome estacionados. Nos pasaron de presupuesto 1.800 mexicanos por mes, así que vamos a analizar dónde va a quedar la camioneta. Como hemos contado en varias oportunidades, nosotros nunca en las redes sociales vamos mostrando en tiempo real dónde estamos, porque es cuidarnos nosotros, nuestra seguridad personal, la de la camioneta, todo, y por esa misma razón tampoco vamos a mostrar ahora dónde va a quedar el motorhome, porque nosotros vamos a estar en Argentina y el motorhome va a quedar acá en México, así que por eso no vamos a mostrar dónde elegimos, pero les vamos a compartir la información de las 5 opciones que ya hemos visto hasta el momento. En la primera tiene un costo de 200 pesos por día, sin importar cuánto tiempo lo dejes, pero no entrábamos de altura. Encontramos una segunda alternativa que tenemos que esperar a que nos pasen un presupuesto, pero un aproximado de 3.000 pesos mexicanos por mes. Vamos a ir haciendo acá la conversión en dólar por día para que sea equitativo para todos, pero ese Sí. es el precio que nos pasaron. Después encontramos una tercera opción que es de $125
más un 16% de impuestos. Luego encontramos una cuarta opción de 1.800 pesos mexicanos el mes. Esa, si bien es la más barata hasta el momento, es la que más lejos está y hay que contemplar la ida y vuelta al aeropuerto, que nos sorprendió el precio porque era casi lo mismo que dejar un mes el motorhome estacionado, entonces sí. Bueno, el precio se agranda. Eran 1.300 pesos el transporte solamente de ida al aeropuerto. Y porque bueno, digamos, en todas las opciones hay que contemplar ese gasto extra. Y la quinta alternativa de $66 la semana. Así que seguimos ahí en la búsqueda, a ver qué encontramos. Finalmente la Haku la vamos a dejar en un lugar seguro. No vamos a contar dónde por seguridad, pero bueno, va a quedar muy bien cuidadita. Gracias a Sole y Mariano, dos seguidores argentinos que están viviendo por acá en Cancún, así que van a cuidar nuestra casita. Bueno, he salido a la ferretería porque hoy es día de preparativo ya para dejar el motorhome. Hemos comprado veneno para hormigas para poner, ya tenemos una trampa para cucarachas que nos dijeron que era súper importante y un sellador porque vamos a aprovechar a repasar todas las juntas del techo para asegurarnos que no entre nada de agua porque bueno, va a quedar un par de semanas acá sin nadie que lo pueda ver y abrir, así que vamos a hacerle un poco de mantenimiento al motorhome antes de dejarlo. ¿Cómo te fue? Bueno, bien, pero esta es distinta. La otra que compraba era el agua, como que con agua salía. Y esta no hay forma de sacar, así que no sé cómo me voy a despintar todo. Pero repasamos toda la junta, que obviamente con el tiempo, con la lluvia y con el sol se van secando y con el movimiento. Todo ahí en la claraboya más que nada y toda la vuelta a todo el motorhome. Pero todo bien. Ahora si me logro limpiar, estamos listos. Y ahora toca también pegarle una lavada a la camioneta porque como estamos cerca del mar y hemos estado varios días para sacarle toda la salitre, así que le vamos a pegar un buen baño a la jacuneta. Hay gente que recién se levanta acá y hay gente que hace de las 5:30 de la mañana que está activos, pero muy activos. Día. Tanto tiempo esperé volver a Argentina, nunca, o sea, hace meses que tengo ganas de ir a ver a la familia, a los nuestros, a dar un abrazo, tengo ganas de comer comida argentina, o sea, llegó el día que te estaba esperando, o sea, ¿cómo no voy a levantar? Así que estamos en pleno preparativo desarmando el motorhome, ya está casi listo, ahora falta armar las mochilas. Y como ya les contamos varias veces, uno de los motivos de esta vuelta a Argentina es hacer cumbre en el Aconcagua. Así que tenemos que llevar mochilas y un montón de cosas de montaña que tenemos acá. Con camperas. Abrigo para verano. Y después para poder disfrutar los días de verano. Que igualmente estamos llegando a Argentina y nos están diciendo que hace frío, así que estamos felices de ir. Agarrar un poco de frío. Así que bueno, vamos a armar los bolsos porque queda poco tiempo. Lo que no les contamos es que adoptamos un gatito, que vinimos a comprar unas piedras. No, mentira. Nos dijeron que es una buena opción para la humedad dejar piedras para gatos, que la función de la piedra es aglutinar el pis del gato y que si la dejas como desparramada o en tarritos en el motorhome, absorbe la humedad y funciona. Así que vamos a probar. Yo estaba leyendo acá atrás y dice que debido a la capacidad de absorción de agua de la arena es tan fuerte que si la colocas en un lugar húmedo y oscuro, se aglutina, como se apelmaza. Así que yo creo que puede llegar a funcionar. A la vuelta les contamos. Parece un montón. Y si siquiera si va a absorber, que absorba. Bueno, acá tenemos las piedras para los gatos que nos recomendaron los chicos de Creciendo en el Camino. Para Piedra y... Uy, bueno, arena también le llaman. Arena para los gatos, para que absorba humedad. Por ejemplo, acá vamos a dejar abierto para que se ventile. Tenemos trampa para cucarachas, piedra de los gatos para la humedad. Y además hemos comprado esta jeringa que es Sebo extermina hormigas. Es en gel. Hemos puesto por ahí, por todos lados. Queremos prevenir, porque para mí lo más difícil es dejar el motorhome por tanto tiempo, algo que nunca hemos hecho. Y además en una zona como la que estamos, que es húmeda, hay que tomar todos los recaudos y que salga todo bien. Todo abierto para que nada quede cerrado, se ventile por todos lados, las piedras de los gatos, en todos los rincones
trampas para cucarachas por todos lados, insecticida, batería desconectada, todo listo para partir. Qué duro es despedirse de nuestra casita. ¡Chao! Y ahora sí, a cerrar la jacuneta. Qué loco, primera vez que dejamos la jacuneta así. Tanto tiempo, ¿no? Porque siempre han sido unos días, pero ahora Chao. es como muchas semanas. Nos vemos Vamos a extrañar. a la vuelta. No sé cómo van a salir estas grabaciones, porque no estamos acostumbrados a andar con tanto equipaje así. En algún momento pensamos viajar de mochileros, así que nos vamos a tener que acostumbrar. El tema es que no por el peso. No, hay que aliviar equipaje. Estamos en estos momentos, estamos llevando de todo. El primer paso es ir a despachar. Vale empezar a llorar todavía estando en México. Pero estamos muy lejos todavía. Estoy muy ansiosa, con muchas ganas de darle un abrazo a la familia, así que, o sea, eso hace que este viaje sea aún más especial. Como decía, no solo subir a la Concagua. Ya estamos acá en la fila para hacer el check-in. Nos costó un Uber hasta acá 400 pesos, así que nada, ahora en la espera de despachar las valijas. Nos esperan 3 vuelos. Tenemos el primero vuelo ahora a Lima, Perú. Volvimos a Perú después de haber estado en diciembre. En enero de este año nos fuimos de Perú. Después tenemos otro vuelito a Santiago y después el último a Mendoza, Argentina. Cuando fuimos a hacer el despacho de maletas, nos mandaron a migraciones antes, así que tuvimos que ir a hacer la documentación. Suponemos que es porque como entramos vía terrestre y nos estamos yendo en avión, no hay, no sé, como no hay registro o algo por el estilo. Así que, Recién bueno, consultábamos porque como les mostramos en el primer video de México, tuvimos que pagar unas tasas que nos dieron unos papelitos que no hay que perderlos, porque nos dijeron que son obligatorios para el momento de salir. Y le preguntamos que cuando volvamos a ingresar, si los tenemos que pagar de nuevo. Nos dijo que cuando uno viene en avión ya están incluidos en el ticket. Así que esto que nosotros hicimos se hace solo vía terrestre. tenemos un par de escalas, ¿no? Ya tenemos Cancún, Lima, Lima, Santiago, Santiago, Mendoza. Adiós, México. Hasta luego. Nos vemos en unas semanas. Después de 5 horas, más o menos, hemos llegado a Lima, nuestra primera escala acá en Perú. Estamos de vuelta en Sudamérica, gente. Pero bueno, esta vez vamos a pasar una larga noche en el aeropuerto. Así que no vamos a salir a conocer Lima, pero ya estuvimos acá en diciembre. Hemos pasado acá Navidad, Año Nuevo. Así que pueden ir a ver los videos viejos en el canal para conocer Lima. En este momento son las 10 menos cuarto de la noche y nuestro próximo vuelo es a las... Como a las 9 de la mañana, creo. Estaba pensando recién, como ustedes nos ven cada vez que vamos saliendo de país, de cada uno de los países, que siempre tratamos de salir con tiempo, holgados. O sea, un par de días antes por lo menos. Porque uno nunca sabe cuándo tiene que volver a pasar por acá. Por ejemplo, ahora tenemos que hacer migraciones en Perú y si no tuviéramos días disponibles para estar, bueno, sería un problema. Así que eso es un dato también a tener en cuenta y nunca irse el último día de un país para estar al límite. Así que vamos a buscar un cómodo lugar para pasar la noche acá en el aeropuerto. También que veníamos, cuando estábamos haciendo la fila de seguridad, nos dimos cuenta que nos habíamos dejado los dos en el avión los e-books, los Kindle para leer.
Así que venimos corriendo, o sea, yo me transpiré todo de correr todo el aeropuerto para intentar, Santi se quiso volver al avión, no lo dejaron pasar, entonces nos mandaron a buscar, a hablar con la aerolínea, así que bueno, crucemos los dedos de que aparezcan. Valió la pena la corrida. Yo creo que deben tener un grupo de WhatsApp para reportar cosas perdidas arriba de los aviones, porque ahí al toque la chica dijo a ver si lo reportaron y abrió un grupo de WhatsApp. O sea, llamó por teléfono para dar el aviso y después al ratito ahí mandaron 2 fotos. Y son los nuestros, así que bueno. No los tenemos todavía, pero ya están ubicados, así que estamos esperando a ver si los podemos recuperar. Y conseguimos los Kindle. Gracias Sky, muy honesta la gente de Sky, nos ha devuelto los libros. Esto, la verdad es que está muy bueno. Cuando nosotros arrancamos el viaje, habíamos salido con una caja enorme de libros y ocupaba espacio. Así que después, en uno de nuestros cumpleaños, mi suegra nos regaló estos libros. La verdad es que están buenísimos, así que es un objeto muy útil en el viaje, de motorhome, de los viajes, para leer. No hay que dejarlo arriba de los aviones, pero revisen todo antes de bajar. Ya comimos, ya tenemos la panza llena y ahora en estos momentos vamos a activar nuestras eSIM de Holafly, que como hemos venido contando en un montón de videos, es el internet que venimos usando en un montón de países. El mayor beneficio que tiene es que uno puede comprar por internet o por la aplicación que también tiene Holafly. Uno compra el paquete de datos que va a querer usar y el destino al que va. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esto no está disponible para todos los dispositivos, sino que cuando ingresen a la página van a poder ver si es compatible con su celular. Y otra cosa muy buena que tiene es que, por ejemplo, tiene varias opciones que agrupan varios países. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos usando la de América Latina, entonces acá estamos en Lima, tenemos internet, después mañana cuando lleguemos a Santiago vamos a tener internet y después cuando lleguemos a Argentina ya estamos con internet. Es una opción muy buena para todos aquellos que estén haciendo viajes que implique pasar por un montón de países, y si no, si van a un único destino, eligen la opción de destino único. Y otra cosa muy interesante es que hoy en día está disponible en 170 destinos y en más de 100 ya tiene internet ilimitado. De hecho, el plan de América Latina ya se encuentra con datos ilimitados, el de Argentina también, y así cada vez más sucesivamente van aumentando la disponibilidad de destinos que tienen internet ilimitado. Así que no se olviden que con nuestro cupón Parizanti tienen un 5% de descuento en su compra. En la descripción del video les dejamos este link y esperamos que les sirva este dato para sus próximos viajes. 9 horas después, 9, 10, 11, no sé cuántas fueron, pero bueno, hemos pasado toda la noche acá en el aeropuerto. Obviamente economizar, porque habíamos vuelto a la noche, pero era muchísimo más caro. No, pero igual la escala la teníamos que hacer después igual de en Chile, así que en algún lugar teníamos que esperar. Estamos yendo a la puerta de embarque para tomar el segundo vuelo de este tramo para llegar a Santiago de Chile. Definitivamente siento que tenemos o que tengo, no sé, una conexión con la cordillera de los Andes, porque lo que me emocioné al ver por la ventana la cordillera es una cosa que... ¡Qué lindo estar acá de nuevo! Bueno, ya estamos más cerca que nunca. Después de 4 horas llegamos a Santiago de Chile. Vimos la cordillera de los Andes. ¡Qué emoción lo cerquita que estamos de casa! ¡Ay, qué ganas! Falta un vuelito nomás, cruzamos la cordillera y estamos. Para los que sean nuevos en el canal, los invitamos a que vean toda la temporada de Chile, que tenemos unos 30 episodios de cuando estuvimos recorriendo por acá. Fueron unos 3 meses aproximadamente, y sin duda en algún momento vamos a volver porque nos quedan pendientes 2 lugares: Carretera Austral y Torres del Paine. Bueno, y yo quiero ir mucho a Isla de Pascua, así que algún momento en nuestras vidas vamos a volver a Chile a recorrer esos lugares pendientes. Mientras tanto, les invitamos a ver los videos de todo lo que ya recorrimos. Ya llegamos
Último embarque. Qué cerquita que está Argentina. Qué ansiedad. 4:15 de la tarde. Nuestra energía a lo largo del video deben estar así. Qué Pero- cansado que estoy. No, yo ahora estoy muy ansiosa. O sea, último vuelo. Llegamos a casa, llegamos a Argentina, llegamos a abrazar a los nuestros, así que tengo una ansiedad tremenda. Nos vamos al último avión. ¡Qué alegría, por favor! Estamos empezando a cruzar la cordillera. Qué locura pensar que vamos a estar en unos días en el techo de estas montañas. Estamos demente. Acá en estos momentos estamos pasando como por encima de la zona del Cajón del Maipo. Los invitamos a ver esos videos que les habíamos contado. Además que por esta zona cruzaban los aviones por la, no sé cómo es la corriente aérea o no sé muy bien cuál era el tecnicismo, pero por acá conviene, es la ruta que toman cuando van hacia el Atlántico. Y acá vamos a salir a la zona de Mendoza, donde está Laguna El Diamante, que fue uno de los primeros destinos que conocimos en nuestro viaje. Qué locura acá ver la cordillera todo de arriba, la cantidad de lagunas, y pensar que todo esto lo hicimos por acá abajo. Nueva Aconcagua está por allá. Por allá. Ese que se ve ahí es el embalse El Yeso, que estuvimos ahí también. Y más hacia acá al sur, que no se ve, están las termas del Valle de Colina. Wow, cuántas aventuras vividas. Es impresionante la cantidad de nieve que hay, y eso que estamos todavía en noviembre. Estamos en Argentina, qué alegría. Qué lindo, se siente estar en casa. Ya está llorando, no llegamos todavía. Es que creo que uno no se da cuenta lo que puede llegar a extrañar su país hasta que estás afuera. No por ser argentina, aunque amamos Argentina, obvio, ¿no? Pero se extrañan tantos las culturas propias, los sabores, bueno, y obviamente nuestros afectos, ¿no? O sea, no a la hora de bajar del avión para darnos un abrazo con la familia, no les puedo explicar, o sea, amamos lo que estamos haciendo, me encanta la vida que hemos elegido, o sea, no la cambiamos, pero su lado B es el extrañar a los tuyos, así que muy felices de estar acá, qué bueno. ¡Argentina! Ya estamos en Argentina, ya nos reencontramos con parte de la familia, nos vinieron a buscar mis suegros y estamos en la ruta listos. Lo primero que vamos a hacer es comer unas facturas, unas medialunas acá, acompañados de un rico mate, y nos vamos todos juntos para San Luis. Jacuneros, este video llega a su fin. No hemos filmado mucho reencuentro con la familia porque nos hemos dedicado a dar muchos abrazos. Hemos querido disfrutar cada segundo de nuestros seres queridos, y ahora va a pasar algo además muy duro para nosotros después de casi 4 años sin separarnos. Sí, 24/7 no vamos a separar. Me voy para Santa Fe a ver el resto de mi familia, y Caro se va a quedar acá en San Luis y a seguir con los preparativos para este gran desafío de la Aconcagua. Así que no se pierdan el próximo video porque le vamos a mostrar todos los detalles de esta gran aventura. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita. Recuerda que todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina hay un nuevo video, así que nos vemos en un próximo episodio de Hakuna Matata por el mundo. Te voy a extrañar. Yo también, mucho. Cuídate. Vos también.